vamos a retomar esta serie que tuvimos que interrumpir, ¿no? Por las visitas que tuvimos, que fue una bendición. ¿Cuántos dicen, ay, gracias Señor por las visitas que tuvimos? Y el día de hoy, que es el tema número 34, este tema se llama la fe en el reino. O sea, o más bien es la fe en el reino, ¿verdad? La fe, en el reino. Y bueno, pues muy agradecidos, ¿no? Con Dios por todas las cosas que nos ha enseñado, por las visitas que tuvimos, pues las cosas que estuvo hablando, que se estuvieron compartiendo. Debo decirles que nunca nos ponemos de acuerdo para decir tú vas a hablar de esto, tú vas a hablar de esto otro, entonces canta estas, o sea, todo, pues ahora sí que cada quien, ¿por dónde va, Señor? Y le vamos siguiendo la guía, ¿no? Entonces, pienso que fue un tiempo muy bonito, pero también que fue un tiempo muy importante de parte de Dios, ¿verdad? Un regalo de Dios para la congregación. ¿Cuántos lo ven así? Yo sí estoy convencido de eso. Y bueno, pues vamos a entrar en tema porque es largo. No me voy a tardar ni 3 horas hoy. Entonces, ya hemos comentado en otras ocasiones acerca de la fe. Pero es un tema que es importante recurrir a él frecuentemente, ¿verdad? Porque hay algunos que ya tienen más tiempo aquí, quizás ya lo escucharon hace pues algún tiempo, otros se incorporaron recientemente, y es importante que todos estemos en el mismo canal, que todos tengamos el mismo entendimiento de qué se trata esto, porque el término fe, el concepto de la fe que está en la Biblia ha sido muy distorsionado, ha sido muy manipulado, diría yo, y por eso es la importancia de que tengamos, o la importancia y la necesidad de entender como creyentes qué es la fe, qué es lo que Dios dice con respecto a eso, cómo aplica, cómo podemos vivir nuestra vida como creyentes, como cristianos, dentro del reino de Dios. Y hemos de decirle, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Yo necesito saber cómo opera la fe, porque a fin de cuentas la fe es parte de la economía de Dios, por así llamarlo. Es parte de la moneda, vamos a decirlo de un término más coloquial. Es con lo que accesamos o con lo que tenemos acceso a las cosas que Dios nos ha dado. Por la gracia de Dios, es aquello que Él nos da. Tenemos acceso por la fe, ¿sí o no? Desde el Evangelio, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poco más de lleno ahí. Entonces, de una manera general, podríamos decir que todos tienen fe. Todas las personas tienen fe. De algún modo, Dios les ha provisto eso como seres humanos, de tener fe. ¿Sí? Hasta los ateos tienen fe, porque creen que no hay Dios. ¿Sí? Entonces, si tienen fe, está equivocado. Otros creen en quien sea fuera de Cristo y tienen fe y tienen mucha fe y esa fe los conduce a actuar de determinada manera. Es decir, hay gente que hace cosas por fe y debido a su fe impresionantes, o sea que no tiene ningún problema en su fe en ponerse un chaleco con dinamita, ¿verdad? Y llegar y volar a matar gente, matar niños, lo que se les tercie, a causa de su fe. Es una fe malentendida. Entonces no se trata de tener mucha fe, ¿sí? El asunto es que paradójicamente entre creyentes se les llama fe a cosas que no son fe, a acciones. Dices, ves que es por fe a cosas que no tienen nada que ver con la fe, ¿sí? Al menos no la fe de la que habla las Escrituras, porque eso es necesario que nosotros tengamos presente. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es la fe? ¿Qué enseña Dios de qué es la fe? Como en todas las cosas.
porque hay distintos conceptos. Como lo hay del matrimonio, hay quienes tienen su idea, cuál es, o su idea acerca del matrimonio, y qué bueno, pues si tiene aquel, y si el otro que es muy encumbrado y muy brillante tiene su concepto de lo que es, qué bueno, está muy bien, felicidades, pero a mí me interesa saber qué es lo que Dios dice con respecto a la fe, con respecto al matrimonio, con respecto a todas las cosas que atañen a mi vida como creyente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les interesa saber lo que Dios dice en todas las cosas? Porque si no, pues ¿cómo vamos a seguir la dirección? Yo necesito saber en cada área y lo maravilloso de esto es que está la provisión de Dios para todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, pues muchas veces, debido a que abrazamos interpretaciones erróneas, ¿verdad? O aplicaciones pues que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña, pues podemos explicar por qué hay tantas conductas extrañas aún dentro del cristianismo o dentro de la cristiandad. De repente hay gente que actúa, pues no sé si hermanos en algunos casos o primos en otros, ¿verdad? Pero que actúan muy raro, que hacen cosas muy raras, ¿no? Y se les llama por fe. Por esto es indispensable, mis amados, que tengamos un entendimiento claro, un entendimiento muy preciso a qué se refiere la Biblia cuando habla de fe, porque sí habla de fe y habla un montón de tapa a tapa, habla de fe, ¿sí? Porque luego, miren, el asunto es de que luego andamos diciendo a todo que es por fe. No, pues por fe. No, tal cosa, pues por fe. Y nos metemos en un montón de problemas por fe. Luego nos endeudamos por fe. No, pues por fe. Ay, Dios va a proveer. Sí, pero pues eso no es fe. No, es que yo sí creo mucho. Y miren, después nos metemos en unos problemones, entre comillas, por fe. Y después queremos resolverlos, entre comillas, por fe. Cuando hay cosas, debemos de entender que hay cosas que se resuelven por fe, pero hay cosas que se resuelven con sabiduría. Y yo necesito ubicar cuándo tengo que aplicar la fe y cuándo tengo que actuar con sabiduría. Porque la fe me va a llevar a la sabiduría. La sabiduría me va a llevar a la fe. Porque no están peleadas una con la otra, ¿sí? Entonces, a veces por fe queremos que Dios responda, que Dios hable, que Dios diga, que Dios haga a cosas que Él nunca dijo, que Él nunca prometió. Es que, Señor, tú dijiste que tal cosa, y el Señor por acá así como que, no, yo no fui. No, pero es que a mí dijeron acá, pues te transaron, ve y que te regresen lo pactado, porque yo no dije eso. Yo no dije eso. No, pero que tu palabra dice, mi palabra dice esto, mi palabra dice lo que dice, no lo que tú quieres que diga. Entonces es muy importante esto, y es que la Biblia, mis amados, repito, habla mucho de la fe. De hecho, como ya muchos saben, hay un capítulo dedicado a la fe, solamente habla de eso, ¿sí? Y está en Hebreos capítulo 11, ahorita les voy a pedir que vayan para allá en un momento más. Entonces, de ahí nos da no solamente la definición para entender lo que es una fe bíblica, ¿sí? Es decir, una fe que surge desde la palabra de Dios, la necesidad que tenemos de entender eso, ¿sí? Y lo primero es que, o de las primeras cosas, es que fe no quiere decir creer mucho. Sí, creo, yo creo mucho. Tampoco es, no, yo creo que Dios puede. ¿Cuántos han dicho eso? Muchas veces, ¿no? Ay, quiero hacer tal cosa y yo tengo mucha fe y voy a orar con mucha fe porque yo creo que Dios puede hacerlo. Pues Dios puede hacer todo, pues Él es todopoderoso. Pues a Dios no hay nada que se le atore. No hay nada difícil para Él. ¿Sí? El asunto está en ver si eso que nosotros
queremos y en donde queremos entrar y las cosas que queremos hacer y aquellas cosas por las que oramos con mucha fe tienen el respaldo de Dios, porque ahí está todo el asunto. Ahí está la clave. O sea, yo puedo orar mucho y estar, Señor, y yo he orado y oro y lloro. ¿Sí? Oro con mucha fe. ¿Y por qué no me respondes si yo oro con mucha fe y he orado mucho? Y yo no sé, ¿verdad? Probablemente el Señor puede decir, no digo que así sea, pero probablemente puede decir, pues sí oras mucho, pero estás orando muchas tonterías, hijo. Pues lo que estás orando no tiene nada que ver, lo que me estás pidiendo es de lo más contrario a lo que establece mi voluntad, que ya está manifiesta. Lee mi palabra, mijo o mija. ¿Sí? Porque luego entramos en eso, entramos en el momento en que empezamos a orar cosas que Dios no va a contestar. Quedaron bien serios, pero creo que sí están entendiendo. Hay quienes enseñan a creer en ti mismo. Tente tantita confianza, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí o no? Y ya te bajaron la lana al ratito con eso, ¿no? Y ya sale uno, no, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo, yo puedo hacer esto. Sí puedo, tengo el poder, en mí está el poder. ¿No? Y a las primeras de cambio, pum, suelo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Sí? Entre creyentes se llega a confundir fe con desear mucho. Yo puedo desear mucho una cosa, pero eso no es tener fe. Simplemente quiero mucho eso, pero eso no es fe. O tener buenas intenciones también lo puedo confundir, pero en esencia, pues la Biblia nos enseña la fe en el reino es la confianza puesta en lo dicho por Dios. Dios dijo una cosa y yo confío al 100 en eso. Y yo podría preguntar ahorita, no lo voy a hacer, porque no quiero quemar a nadie. Pero ¿cuántos confiamos? Puedo preguntar, no levantan la mano, ni nada. ¿Cuántos confían en lo que Dios dice? Amén, gloria a Dios. Y luego, ¿por qué vivimos lo que vivimos? ¿Por qué vivimos como vivimos? Si confiamos en lo que Dios dice. Interesante, ¿no? Entonces la confianza plena, puesta en lo que ha dicho por Dios, en lo que Dios ha dicho, siempre nos va a llevar a acciones muy concretas. No quedarnos en el mundo de las ideas, ¿no? Como decía Platón. Nos va a llevar a acciones muy concretas, a actos de obediencia muy concretos. Porque así es, mis amados, entendamos esto. Fe y obediencia es junto con pegado. O sea, yo no puedo decir que soy obediente y no tengo fe. Yo no puedo decir que soy fe y soy desobediente. Yo confío en lo que Dios dice, le doy por ahí. Si Dios me dice, vete por aquí, pues yo no veo por dónde, pero le voy a dar, porque tú dices, porque tú tienes la perspectiva mucho mejor que la mía y porque tú sabes todo y porque tú puedes todo, voy a descansar en ti, en esto que tú dices. No sé si me estoy dando a entender. Poniendo un ejemplo o un par de ejemplos, dice la palabra, ¿no? Le dice al esposo, esposos, amen a sus esposas. Y ese amar a su esposa no es pues ahí te mando unas flores de cuando en cuando, aunque lo incluye, una salidita a cenar, ¿no? Aunque sea por ahí. Como dijo alguien por ahí, a mí no me traigas flores, a mí lléveme a los tacos, ¿no? Otros dicen, no, yo agarro el combo, ¿verdad? Incluye ciertas acciones, pero cuando la Biblia nos habla de amar, habla de una entrega, donde yo me doy a favor de,
E incluso cosas a las que yo tengo derecho o pueda tener yo derecho como esposo, yo renuncio a eso con tal de. ¿Sí me explico? De eso es de lo que habla. Y también dice la palabra, ¿verdad? Esposas, respeten a sus maridos. Y es ahí en donde es que no, es que Señor, es que si lo conocieras, y el Señor, no, no lo conozco, fíjate. Ay, Padre, me lo pones tan difícil. ¿Sí? Bueno, ámala, respétalo y todo funciona bien. Hijos, obedezcan a sus padres. Ay, pero pues es que está mal. Y que, bueno, obedézalo, hónralo. Obviamente en aquellas cosas que no son contrarias a lo que Dios establece, ¿no? Si tu papá te dice, hijo, vente, vamos a emborracharnos, para que te hagas hombre, te voy a llevar con las prostitutas, para que te me hagas hombrecito. Ahí, si eres un creyente, no, papá, yo ahí no entro en eso. Lo siento, pero no. Y luego a los cocodrilos, digo, luego les sale lo bíblico. Pues, ¿qué? ¿Que no la Biblia dice que honres a tu padre? Sí, pero ahí yo prefiero honrar a mi Padre Celestial. Porque lo que tú me estás diciendo contradice lo que Dios establece. Y yo no tengo problema con honrar a las autoridades y a la autoridad que Dios me ha puesto, siempre y cuando, ¿sí?, no violente eso. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me estoy dando a entender? Entonces entran unos balances, por eso el balance bíblico es muy importante y entender lo que es la fe es muy importante. Y la base elemental de toda nuestra vida, no solamente en la salvación, pero nuestra vida en fe, pues está ahí. Nuestra vida en el reino está en la fe. Hablamos unos temas, ¿verdad?, de que tenemos promesas extraordinarias, que somos templo de Dios, que nuestra vida es un lugar y debe de ser un lugar de encuentro con Dios. Pero viene toda una operación en eso. En mi día a día hay toda una operación como templo de Dios, como el lugar de encuentro de Dios, como ese lugar de encuentro del cielo con la tierra que soy yo, que es mi vida. Yo no puedo pretender que haya y que se esté dando ese encuentro y ese fluir, ¿sí?, ese intercambio aún de afectos, cuando yo estoy haciendo lo que se me da mi gadarena gana y digo que es por fe. Yo entro en ese lugar de encuentro con Dios, ¿verdad? Y es para dónde voy, ahora qué hago, por dónde me muevo, qué es lo que tú deseas. Y ahí vamos creciendo. Vengan conmigo a Habacuc, capítulo 2, por favor. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí el orgulloso. O sea, es como diciendo, miren lo que dice el orgulloso. Dice, he aquí el orgulloso. Dice, en él, o sea, en el orgulloso, su alma no es recta. Fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Que el orgulloso confía en sí mismo, que el orgulloso confía en sus recursos, que el orgulloso confía en sus propios criterios, que el orgulloso confía en lo que él puede lograr por encima de lo que Dios dice. Son aquellos que tienen el complejo del sí, pero. ¿Cuántos ubican el complejo del sí, pero? Que Dios dice así y el orgulloso dice, bueno, sí, pero yo tengo otra forma. No, es por aquí. Sí, pero yo pienso de esta otra manera. Por eso dice, su alma no es recta. Y hace un contraste. Mas el justo por su fe vivirá. Es decir, nos deja claro que la fe no es algo que ocurra una vez y ya. Tuve fe y creí en el Señor, sino que la fe es una manera de vivir, hermanos. El verdadero creyente, quien ha sido justificado por Dios por la fe en su Hijo, vive permanentemente confiando en Dios. Yo no digo que en un estado de infalibilidad, pero confiando en Dios. Y a veces puede tener un tiempo malo y puede pasar un tiempo difícil. Hasta de repente puede tomar una desviación por ahí fea. Pero si verdaderamente es un hijo, si es una hija de Dios, regresa.
porque vive por la fe y sabe que está caminando fuera de la voluntad de Dios. Y voy a decirlo así, aunque disfrute, el pecado no peca a gusto. Pareciera una contradicción, pero esa es la verdad. ¿Sí? Vengan conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Versículo 1. Dijimos, ese es el capítulo que habla con respecto de la fe. Entonces dice, ahora bien, la fe es la certeza. Certeza es la base segura, podría ser una lectura alterna. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera. Fíjense bien, no es a ver si llega. Tengo mucha fe, pero que va a llegar, ¿no? Ya lo estás esperando. O sea, tú sabes, por ejemplo, si estás trabajando, ¿cuántos trabajan? ¿A cuánto les pagan? Tú trabajas, ¿no? ¿Y qué esperas? Que te paguen. Ahora, tú sabes que trabajaste bien, todo completo. El hecho de estar esperando que te paguen, no es pues a ver si se les ocurre pagarme. Me va a pagar porque me va a pagar. ¿Sí o no? Es una certeza que tienes. Bueno, ahí está, es una aplicación. O sea, yo estoy esperando esto. Porque luego tenemos el concepto de esperanza, tengo la esperanza, a ver si. No, mis amados, esperanza no es a ver si. Esperanza es esto sí es o esto no es. Puedo esperar esto, no puedo esperar esto, no debo esperar esto. Esperanza no opera en una falsa expectativa o en una expectativa equivocada. Espera lo que es seguro, lo que sabe que es seguro. Y como creyentes entendemos que si Dios dijo algo, eso es seguro. ¿Me doy a entender con eso? Por eso dice, la fe es la certeza, la base segura de lo que se espera. Después dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? O sea, no lo veo, pero pues lo mismo, regreso al mismo ejemplo en tu trabajo. Yo ya trabajé, pero yo no estoy viendo la cuenta bancaria de la empresa o del patrón. Yo no sé si tiene o no. O sea, ahí yo espero que me pague. Yo no sé dónde le va a hacer, yo no sé cómo le va a sacar, pero él me tiene que depositar o me tiene que llegar con los chelines ahí. ¿Sí o no? O sea, no tengo que estar viendo tu cuenta para ver, ay no, mira, ay no gaste tanto, patrón, en esto, pues si no le va a alcanzar para pagarme luego. ¿Me explico? No es así. Ahí el asunto es, yo tengo la convicción, también se puede traducir como la prueba convincente, ¿sí? Es algo que resulta tan firme, ¿verdad? Tan sólido, que, bueno, como yo sé que ya Dios lo dijo, yo no tengo que verlo en este momento. Pero si Dios dice que así es, y para mí ya no tiene vuelta de hoja. Espero eso. ¿En qué momento va a llegar? Dios sabrá, pero yo lo espero. Porque lo dijo Dios. Entonces de ahí la importancia, mis amados, que sepamos qué es lo que Dios dice, para que no andemos inventando. Y como dijo aquel, que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. Porque todos sabemos que es de nata. ¿Sí? Que no le digan, que no le cuenten. ¿Sí? Que no le den gato por liebre. La definición es hecha de una forma muy, como está escrito ahí, como nosotros lo vemos, utiliza literariamente es un estilo hebreo muy puro y siempre, miren, los hebreos utilizaban dos frases similares para acentuar una misma cosa. O sea, digo lo mismo de dos maneras similares, no son iguales, pero se parecen, están diciendo lo mismo. Y cuando yo digo eso, así, es porque es seguro, seguro, seguro. ¿Sí? Muchas veces también, por ejemplo, el Señor utilizaba el ciertamente, ¿se acuerdan? Eso es muy hebreo, ciertamente, o sea, es sí o sí.
Pero en este caso nos habla de una confianza absoluta en lo dicho por Dios, entendiendo que Dios no cambia. Por eso, quiero leerlo otra vez, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está diciendo prácticamente lo mismo dos veces para afirmar que es seguro, ¿sí? Entonces, vamos al versículo 2. Porque por ella, ¿qué es ella? La fe, porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Aquí se refiere a los primeros personas. Y bueno, se remonta hasta Abel. Fíjense que no se remonta a Adán. No va a Adán y a Eva, se remonta a Abel. ¿Sí? Ya luego les platico por qué. Dice, por ella recibieron aprobación, es decir, fueron acreditados, fueron objetos de testimonio los antiguos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Dios testificó acerca de ellos, que Dios habló y dio testimonio de ellos. ¿Sí? De los antiguos, pues nos habla esa nube de testigos que están en el capítulo 12, ¿verdad? Teniendo una nube de testigos, hay que echarle ganas, hermanos. Seguimos leyendo, versículo 3. Fíjense, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. O sea, primero confío en lo que Dios dice y el entendimiento viene. No es al revés. Por la fe entendemos. ¿Qué entendemos? Que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Una lectura alternativa dice que fue creado con la palabra de Dios, y están bien las dos. Dice, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y miren, este versículo, subráyenlo, véalo ahí en casita. Es esencial, porque todo parte de ahí. Esto nos podríamos remontar hasta Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un paralelo, es una idea paralela. Es esencial porque todo parte de ahí, porque es el origen de todo. Es decir, Dios creó por su palabra. Todo lo que vemos creado, ¿de dónde lo sacó Dios? No había nada. ¿Saben qué es nada? Nada. De ahí creó por su palabra. ¿Sí? Dentro de la filosofía y más concretamente en el pensamiento griego, hablan de un arquitecto del universo. Se le conoce como el demiurgo. No voy a entrar por ahí. Pero ¿cuántos han visto, por ejemplo, en algunos símbolos, como en la masonería, que tienen un compás, unas reglas, porque es el arquitecto del universo, el ser supremo, el que diseñó todo? Entonces, evidentemente no es eso, ¿no? El punto es de que es el Dios que creó, porque dice, no, el demiurgo lo que hizo fue ordenar lo que ya estaba eternamente ahí. Ya la materia ya estaba ahí, lo que hizo el demiurgo fue ponerlo en orden. No, la Biblia nos dice que Dios creó todo, que no había nada. Y en el griego y en el hebreo y en el quechua, lo que quiera, en el maya, en el totonaco, en lo que sea, nada es nada. Non, null. ¿Sí? Pero Dios creó todo por su palabra. Entonces el menosprecio a la palabra de Dios es un menosprecio a Dios como creador, hermanos. Y esto tiene ese peso. Y es el peso que yo espero que usted pueda sentir. Bueno, pues sí, la Biblia dice, pero la Biblia. Es una actitud así, es una actitud de menosprecio. No solamente a lo dicho por Dios, es un menosprecio directo a Dios. Es como decir, tú no sabes, ¿tú qué te metes? Y muchas veces está esa actitud. Y en algunos creyentes o que se dicen creyentes.
Eso no debe de existir. Alguien así, alguien que piensa así, está en bancarrota delante de Dios. Porque otra vez, la economía es la fe. Importante de la economía en el reino es la fe. Por la fe vivimos. Por la fe tenemos acceso a la gracia. El justo por su fe vivirá. ¿Cómo accedemos? ¿Cómo accesamos a todo lo que Dios pone delante de nosotros si no es creyendo en Él y en lo que Él ha dicho? Entonces también el menosprecio a la palabra de Dios es un menosprecio directo a Cristo, porque Él es el Verbo encarnado. Ay, no, pues a mí se me ocurre. Dice te ocurre. Bueno, sí, pero pues ya sabes, ¿no? Ahí luego vemos. Tú entiendes Dios, ¿verdad? Sí, yo entiendo muy bien. Entiendo que no crees. Entiendo tu menosprecio. ¿Sí? Entonces esto es más serio, mis amados, esto es más relevante y esto es más trascendente de lo que podría tratar de explicarles en este momento. Ahí parte la fe. ¿Sí? Yo confío que el Espíritu Santo les va a traer luz al respecto, ¿no? Y pues nuestro ruego es que el Señor nos inquiete a todos en amar su palabra, que podamos amar su palabra. Sí. La historia de la iglesia se les decía a los cristianos la gente del libro. Muchos aprendieron a leer con la Biblia y era el libro que amaban. ¿Sí? En muchos lugares, hermanos, donde menosprecian la Biblia, en donde es un contrabando, que si te agarran con Biblia es como si te agarraran lo mismo que te agarraran con drogas. Sí. Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos alrededor del mundo que no tienen el lujo que usted y yo tenemos de poder tener una Biblia en la mano. Y no solamente una Biblia, pero tener un montón de versiones, de traducciones, un montón de idiomas. No tienen. Muchas veces entre ellos solamente se cortan un pedazo y se la van pasando así. Y ya saben que si los van a agarrar o los agarraron y para esculcarlo me lo como, me lo trago. Entonces, yo creo que muchas veces en nuestra cultura occidental sí hay un menosprecio a la palabra de Dios, porque la tenemos tan a la mano en la aplicación. Agarras aquí, tienes literalmente en una tableta, tienes miles de recursos, literalmente en la punta de tus dedos. Ay, sí, ¿qué está? ¿Qué sacas? ¿Qué versión? ¿Qué idioma? Gloria a Dios. Y no vamos a ella, y no meditamos en ella, la profundidad que tiene, la importancia que tiene. Escuchen bien, hermanos. Si Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, ¿qué no hará en nosotros? ¿Ustedes creen que es menos poderosa para crear de la nada, ex nihilo, que para transformar en nosotros? ¿Creen que una cosa sea más complicada para Dios? Entonces, la verdadera fe, entonces, la fe del reino se ejerce en obediencia a su palabra, no en base a un deseo personal o a una preferencia. Es lo que Él dice. ¿Sí? Voy a pedirles que vengan a Romanos capítulo 4 y así voy a pasar muy rápido, porque este es uno de los versículos más utilizados con respecto a la fe, pero que los centran no en Dios, sino que los centran en el hombre y lo descontextualizan completamente. ¿Sí?
Romanos capítulo 4. Ahorita voy a leer el versículo 17, pero miren, el asunto es de que si nosotros sacamos una frase de la oración o una idea completa, uno puede interpretar lo que quiera, ¿eh? Uno puede decir lo que quiera y puede torcer las escrituras como la torció Satanás en el Edén, ¿se acuerdan? Con que Dios dijo que no toques. Pues no, Dios nunca les dijo eso. Dios le dijo, no comas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Torciendo. Ok, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito. ¿Está escrito en dónde? O sea, se le ocurrió a Moisés o a Pedro, no. Como está escrito, fíjense bien. Es palabra de Dios, ¿ok? Es Dios hablando. Es una referencia a Génesis 17:5. Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos, y aquí viene la frase que se descontextualiza, y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Has escuchado eso? ¿Qué es la fe? Es llamar las cosas que no son como si fueran, eso es fe. ¿Quién ha escuchado eso? ¿A quién le dijeron eso? Esa es la fe. No, tú por fe, tú llamas las cosas que no son como si fueran, pero ¿quién no está diciendo esto? ¿Sí? Literalmente lo que está diciendo es que llama lo que no existe como existente. ¿Sí? El asunto aquí es de que se está refiriendo a Dios. Ni a Abraham, ni a usted, ni a mí, se está refiriendo a Dios exclusivamente, solamente aplica a Él. Él es el único que puede decir y crear. Él es el único que puede decir algo y las cosas suceden. ¿Por qué lo dice? No, yo decreto. Yo tengo mucha fe, yo lo voy a... ¿Sí? Él es quien puede hacer eso. Él es el objeto de nuestra fe. Él es el único que da vida a los muertos. Nosotros no. Nosotros ni una mosca podemos levantar. ¿Sí? Pero Él es el que da vida a los muertos. Él es el único que llama lo que no existe a la existencia. Él es el único que puede crear con su voz. ¿Sí? Entonces aquí está hablando del poder creador que tiene la palabra de Dios. Cualquier interpretación fuera de eso está centrada en el hombre. Sí. Voy a meterle velocidad. ¿Cuánto tiempo llevo, perdón? Más o menos. ¿Cuánto? Ok. Me queda como 2 horas entonces. Entonces, pues hasta aquí podemos afirmar que la fe es obediencia a la palabra de Dios. Porque Abraham obedeció, ¿cierto? Vete de tu casa, tu tierra, vete de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a decir. ¿En dónde tú? Dale. ¿Hasta dónde? Hasta que te diga. En otras palabras, tú dices rana, Señor, y yo salto. Tú dime qué tan alto, o sea, tú nomás salta y pues, ¿hasta cuándo? Pues hasta que te diga. ¿Sí? Entonces, no es la fe en sí misma, no es sí tengo fe. Es que sí tengo fe, y como tengo fe, y tengo mucha fe, miren, eso es algo que ha corrido como pólvora por todas partes, que se convirtió en todo un movimiento y que es relativamente reciente. El tema de la teología de la prosperidad, no sé. No me voy a meter por ahí, el movimiento de palabra de fe y todo eso. No voy a entrar por ahí, no voy a entrar a destriparlos, pero sí necesitamos ubicar para contrastarlo con la Escritura, porque es un movimiento que esencialmente tiene raíces ocultistas en la metafísica. ¿Sí? O sea, es un movimiento del siglo XIX que una señora medio bruja empezó a desarrollar y creó, y después la fueron agarrando por ahí, desarrolló todo un sistema que bueno,
Pero ese movimiento tiene base con 3 premisas, parte de 3 premisas. Me refiero dentro de la cristiandad, ¿ok? Dentro de los cristianos, entre comillas, pero parte de estas 3. Por eso que usted pueda ubicar y cuando se esté violentando, o sea, cuando le saquen alguna de estas, usted sabe de qué le están hablando. Esto que le estoy dando, repito, no es algo exhaustivo, es sencillamente herramientas para poder detectar cuando viene algo que dices, eso no es genuino, eso no viene de parte de Dios, aunque se oiga, aunque me digan, así dijo Dios. Yo tengo, híjole, cuando alguien dice, no, pues es que el Señor me dijo. Cuando alguien dice eso, yo no digo que no pase porque Dios habla. Dios nos sigue hablando. Pero a veces se utiliza el Dios me dijo con una ligereza pasmosa. Y cuando alguien dice, no, pues es que Dios me dijo, es mi antenita, es así como que, y no sé, pero se me empieza a erizar por aquí. Así. Entonces, a ver, échale. ¿Sí? Y parten estas 3 cosas. La primera, ellos dicen que la voluntad de Dios es que todos los cristianos tengan perfecta salud, es decir, que tengan sanidad total y que tengan completa prosperidad. Y dices, ay, pues entonces Pablo andaba bien mal y ni digamos de Timoteo. O sea, ahí Timoteo, Pablo escribiéndole, oye, no andes tomando de esa agua, ¿verdad? Porque para tus tripas mejor toma esto. Pablo ahí, no sé qué traigo en los ojos, pero no veo bien. ¿Sí? Alguien pudiera decir, no, Pablo era un fracasado, porque dice, hemos andado en peligros, naufragios, nos han asaltado, nos han dado unas corretizas, nos han apedreado, nos han dado por muertos, ¿sí? Pero aquí estamos, ¿no? Nos dieron unas garrotizas ahí para entrar a la cárcel. No, hombre, nos mandaron al cepo. ¿Saben lo que es esa parte? Era el fondo del fondo del fondo de la cárcel, en donde todos los que van al baño en las letrinas de arriba, cae hasta abajo y les llegaba hasta aquí, o más arribita de todo eso. Pues los metieron ahí con sus... No, una chulada. Y ahí, Señor, gracias, te exalto. No creo que haya dicho, ay, ¿cómo ves, Silas? ¿Te sabes el corito aquel ahí? Porque tengo unas ganas de cantar ahorita. Sí. Siento con la espalda hecha pedazos. Si no es que ya infectado por toda la porquería de ahí. Sin embargo, es mi entendimiento, Señor, tú estás en control. No veo, tú estás en control. Y yo creo que el Señor dijo, les voy a dar un abrazo. Y pum, tembló y abrió todo. Y lo sacó de ahí. Eso contradice directamente lo que muchos dicen, que la fe, que tú declares, la palabra de fe, todo ese tema de la prosperidad. Ahora, yo sí creo en la prosperidad, en la que es de Dios. Número 2, es que Dios está obligado a sanar cada enfermedad y de prosperar económicamente a los creyentes que tienen la fe, dicen ellos, la fe. O sea, Dios está obligado. Y por eso te encuentras tú a majaderos que van y dicen, tú reclámale a Dios. Y algunos dicen, ahora Dios, 1, 2, 3, ahora. Imagínate que tu hijo o que tu hija llegue así, un maquillo ahí. Mamá, tengo hambre y me vas a dar lo que yo quiero ahora. ¿Sí? Quiero unos pancakes a la 1. ¿Dónde están? No veo nada. No, a las 3, ¿qué pasa contigo? ¿Sí? Te hace así, la ves y dices, a la 1 te voy a dar una. Se te va a dificultar sentarte los próximos 3 días. ¿Sí? Así que mejor te calmas. ¿Verdad? Porque es una grosería. Y número 3, que cualquier fracaso o falla, pues
que eso es porque traes algún pecado oculto o que te faltó fe. La clásica. Oiga, pues usted dijo eso. No, pues es que no tuviste fe y ya. Y bueno, cualquier cantidad de textos, ¿no?, que tuercen. Vámonos al versículo 4 de Hebreos, pero le tengo que meter el acelerador. Porque es todo el capítulo de Hebreos lo que vamos a ver hoy, entonces apenas voy en el 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, por la fe, que es lo que lo llevó a ofrecer ese mejor y ese mayor sacrificio. No fue la ofrenda en sí. ¿Sí? Ojo con eso. No era la ofrenda en sí misma, era la actitud. Y que a la hora de presentarlo, porque ellos los dos sabían cómo y con qué se tenían que presentar delante de Dios. ¿Sí? Ojo con esto, porque ellos sabían por sus padres, por Adán y Eva, Adán y Eva tuvieron una experiencia espantosa a causa del pecado. ¿Sí o no? Y ellos fueron expulsados del Edén. Y Dios tuvo que matar a un animal, a una víctima inocente, y de ahí Dios mismo los cubrió. Ellos no se cubrieron. Cuando pecaron se hicieron hojas de higuera, ¿verdad? Fue el primer diseñador de modas, Adán. ¿Sí? Entonces Dios dijo, yo no acepto eso. Y tuvo que morir, porque pues la piel no los vistió no dijo, a ver, a la serpiente ahorita que mudó aquí con esto te voy a hacer. No, pues yo no sé si era una oveja, yo no sé qué era, pero los cubrió. Y para quitarle la piel al animal hay que matarlo. ¿Qué culpa tenía? Pero tuvo que morir un inocente para cubrir la vergüenza del pecador. Y ellos aprendieron eso. Y ellos les enseñaron eso a los hijos. ¿Sí? Y no es en sí mismo, bueno, pues es que Caín pues era agricultor y él tenía pues unas zanahorias y pues le ofreció pues brócoli y unas coliflores por ahí, pues cómo no, cualquiera se molesta. Y el otro, no hombre, les llegó con un chuletón de cordero ahí, pues cómo no. Pero no ese es el punto. Los dos sabían lo que se tenía que ofrecer. El asunto es de que Abel dijo, ok, pues yo tengo esto y lo hago con fe. Como tú estableciste, Dios, como tú le dijiste a papá y a mamá, como ellos nos enseñaron, así es, así me voy a presentar. Y el otro dijo, yo lo presento a mi manera. ¿No te gustó? Pues hazle como quieras. Esa fue la actitud. Por eso dice, alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, que Dios lo declaró como justo y que aceptó la ofrenda. Es decir, cuando Dios aceptó la ofrenda, le dijo, eres justo, te justifico, porque te acercaste con fe. Y Caín no. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Una lectura alternativa es, y aunque ya está muerto, su fe nos habla todavía. ¿Sí? Es decir, él sigue dando testimonio a las generaciones que la justificación, es decir, que la salvación de parte de Dios y que toda la vida en relación con Dios es por la fe. Su misma vida y aún su muerte te dice, es por la fe. ¿Sí? En otras palabras, el sacrificio de Abel lo presentó en fe, en obediencia, ¿sí? Y esa es la cosa, de que muchos pretenden acercarse a Dios a su modo. No, mira, yo no sé a cuántos les ha tocado compartirle a alguien, a lo mejor a usted le compartieron y usted respondió así, yo no sé. Te están compartiendo el evangelio y dicen, no, mira, ¿sabes qué? Es que es entre Dios y yo. O sea, yo no necesito una religión. Pues no, ciertamente no, pero Dios establece el cómo acercarnos. No, es entre Dios y yo. Cada quien, ¿no?
Pues es que yo no puedo inventar cómo acercarme a Dios porque ya Dios estableció desde el principio de la humanidad cómo era el asunto. O sea, ya no hay que descubrir el hilo negro, ahí está. ¿Sí? Nos habla de que Abel no lo presentó, no se acercaba a Dios como un ritual, no. Voy a ir a limpiar mi conciencia. Pues llego a la iglesia y estoy ahí a ver qué dicen, a ver cuál cantan hoy. Ya me quiero ir, a ver qué hay de coinonía, porque ya me está ruñendo las tripas. Entonces ya que se apure, ya apúrele, porque, ¿sí? Amén, ay hermano de Dios, decía, que le apure. Se ríen de nervios, ¿verdad? Pecadores. Entonces yo espero que a estas alturas ya tengamos un poco más clara la idea de lo que es la fe en el reino de Dios. En esencia es obediencia a lo que Dios dice. Versículo 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Esto está en Génesis 5, 21 al 24. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos años vivió Enoc? ¿Alguien se acuerda? 365. Es decir, toda una vida. ¿Sí? Toda una vida en agrado a Dios. Y Dios dijo, mira, vente para acá. ¿Sí? Luego más adelante, no vayan ahí, lo pueden ver en casa, en Hebreos, porque luego habla por fe, cerraron boca de leones, hicieron, pero después otros dice, por fe fueron perseguidos, fueron muertos, fueron esto, por confiar en Dios, por obedecer a Dios, hasta ahí está el balance. Pero dice, pero el mundo no era digno de ellos. Es decir, lo que está diciendo es que la vida de ellos, este mundo no era digno de tener esas vidas ahí. Y Dios dijo, mejor vénganse para acá. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría que Dios hablara algo así de mí. Porque ese es el deseo de Dios. Que nuestras vidas le quede grande a este mundo, tan podrido. ¿Me explico? Esta manera de pensar, por eso dice, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo. Ustedes preséntense, sean distintos, porque tienen una vida distinta si es que han nacido de nuevo. No es una religión, no es el voy y cumplo con esta lista, No. Dice, Dios lo trasladó. Dio testimonio de haber agradado a Dios. No siguió Enoc, a ver, hoy, año 322. ¿Qué me falta? Check. ¿Cómo ves, Señor? No. Pues en su corazón, y seguramente cometió errores. Seguramente tuvo equivocaciones porque dice que vivió una vida en agrado a Dios, no una vida impecable. Pero la intención, la inclinación de su corazón era agradar a Dios. Y mis amados, rogamos porque Dios cargue en su corazón, en sus corazones, en nuestros corazones, el deseo de vivir para agradarlo. Si no tenemos eso, caminar en santidad va a ser muy difícil. Vamos a decir, ay, qué pesado, porque no hay el deseo de agradarlo. ¿Sí? Martín Lutero y otros reformadores, no voy a entrar ahí, pero sí quiero decirlo esto, enfatizaron mucho sobre la justificación por la fe. Digo, en un tiempo en donde vendían terrenos en el cielo, ¿no? Hay un monje dominico, John Tetzel, él decía, en el momento en que sus monedas caigan aquí, el alma de sus seres queridos salen del purgatorio. Ahí inventaron el purgatorio fue un invento recaudatorio. Y todo ese dinero que se sacó, ¿saben a dónde se fue? Capilla Sixtina, construirla. Entonces se vendían
Se vendían las indulgencias, se vendían la salvación. Pues claro, abren la palabra y ven, oye, no, la justificación es por gracia, por medio de la fe. El asunto es de que no balancearon esa enseñanza, que está bien, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero que es necesaria una vida en agrado a Dios por la fe, que es la consecuencia. Que vivir en agrado a Dios es la consecuencia de haber creído, no es el requisito para salvación, es la consecuencia, ¿sí? Y eso ocasionó, mis amados, ese desbalance ocasionó muchos conflictos, incluido una persecución, una guerra que duró más de 30 años a otros que no pensaban como ellos. Imagínense, los mismos reformados persiguiendo y matando a otros que no pensaban como ellos. O sea, entonces uno puede decir, no, yo sí, yo soy reformado, yo de esto, pero tú no piensas igual que yo, hereje, muerte. ¿Sí? Y se dedicaron muy duro por 30 años a perseguir. Hubo un movimiento, aquí le platico muy rápido, ya para irme al final. Un movimiento dentro de la historia de la iglesia que se llamaron pietistas, o era el movimiento del movimiento pietista, ¿sí? De ahí vienen los anabaptistas. Ahora, ¿qué eran los pietistas? Es que ellos querían vivir de acuerdo a la fe. Es decir, dicen, a ver, espérame, está bien, la fe es por gracia, o sea, la vida, la salvación y todo es por gracia por medio de la fe. Aquí dice, pero también aquí nos dice cómo debemos de vivir. Entonces, yo sencillamente quiero la libertad de vivir como la Biblia me dice que viva. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Okay, eso es todo. Y bueno, y por eso otros reformados les pegaron unas corretizas y a muchos los mataron, los persiguieron por 30 años. Son muchos. ¿Sí? Y bueno, de ahí se desprendió, pero no aflojaron. Y de ahí se desprendió otro movimiento, los anabaptistas, ¿sí? Que ellos veían la necesidad de llevar la fe a todas las esferas de su vida. Es decir, a ver, ¿somos creyentes? Sí. Bueno, pues yo soy cristiano aquí y en mi trabajo y en donde esté, soy creyente y debo de vivir como la Biblia dice. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, de ese movimiento hubo un origen aquí en Inglaterra, fíjense. Fue el movimiento de los puritanos. ¿Alguien ha escuchado acerca de ellos? Impresionantes, ¿verdad? Produjo unos teólogos y hay una literatura impresionante desde el siglo XVI para acá, siglo XVII más particularmente hacia acá, ¿sí? Vaya vidas cristianas, cómo influenciaron la sociedad hasta nuestros días de hoy. El impulso que tuvieron para ir a otras naciones, para fundar una nación. Se juntaron un puño ahí, dijeron, vámonos al otro lado del charco, en donde podamos tener la libertad de vivir y de expresar lo que creemos. Y así nació la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Qué afirmación, ¿no? O sea, si no confías en Dios, si no confías en lo que Dios dice, no lo podemos agradar. Porque es necesario. ¿Cómo es? Necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Sí? Literalmente puede decir que hay Dios y que es remunerador o galardonador de los que le buscan. Entonces, mis amados, el verdadero creyente encuentra esa remuneración, ese galardón, esa recompensa en tener una verdadera comunión con Dios. ¿Se conforma usted con eso? ¿Le alcanza a Dios? ¿Le basta a Dios? ¿O quiere más? ¿Hay más? Pregunto. ¿Puede haber algo más alto? O sea, Señor, yo me quiero acercar a ti como tú dices que lo haga. ¿Cómo le hago?
hazle así, te voy a obedecer. La recompensa es, sí, vente para acá. Esa comunión, esa intimidad es lo que nos dice la Escritura. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. La comunión del Señor es con los que le temen. A ellos les va a dar a conocer lo que Él dice, su palabra. Para alguien que no le interesa, ¿cómo se siente usted cuando le está hablando a alguien y eso estamos hablando, ¿no? Y te empiezo a hablar, sí, fíjate que no sé qué, yo empiezo. Sí, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Qué impresión le da? O sea, no te interesa lo que te estoy diciendo. ¿Sí o no? Pero si tú me hablas y Raúl, sí, dime. A ver, ¿qué pasó? Esto, pongo atención y no cambia todo. Miren, Dios no va a estar así. No, mira, espérame un tantito. Hay un broncón ahorita allá en Israel y Palestina que ahorita no te puedo atender, espérame tantito, a ver cómo le hago. Y luego acá están en Ucrania también por acá en su guerra proxy, ahí se andan picando las narices mutuamente, ¿verdad? Me traen hecho un lío en este mundo. Espérame, ¿no? Lo tuyo no es tan importante. Dios no opera así. Podemos llegar con Él en cualquier momento, en cualquier lugar, doblar, poner nuestro corazón ahí. Señor, aquí estoy, como cantamos hace un rato. He venido ante ti con todo. ¿Sí? Y el Señor inmediatamente es, ¿sí? Dime. Te escucho. Ya sé lo que me vas a decir, pero quiero oírte. Y empieza ese intercambio de afectos. ¿Sí? ¿Cómo la ve, hermano? Porque si no podemos caminar en agrado a Dios si no creemos en Él. Él nos dice, acércate. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si Él nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, ¿qué tengo que hacer yo? Correr ahí, confiadamente, ¿no? A ver si, Señor, está bien que haya en nosotros el corazón de Señor, ¿puedo? Sí, pero vengo con confianza. Piso con autoridad, con confianza, no porque yo me sienta algo que no soy, sencillamente porque tú me dijiste que me acerque con confianza, entonces pues vengo con confianza delante de ti. Que no, o sea, me acerco con la confianza de que no me vas a fundir como merecería, pero me acerco con confianza, porque ¿cómo se va a acercar a alguien si no cree, si no confía? ¿Me doy a entender? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo agradarle si no confío en lo que dice? Porque a fin de cuentas, este es un principio que debemos de tener muy en claro y ya me voy para el final, ¿sí? La mentira destruye la confianza. Así. La mentira destruye la confianza. ¿Usted quiere destruir la confianza de alguien en usted? Miéntale. Dios no miente, hermanos. Es imposible, dice la palabra, es imposible que Dios mienta. Versículo 7 y final. Por la fe, siendo advertido por Dios, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo. No, esto no quiere decir que Noé condenó a la gente, sino que su obediencia a Dios, que su fe testificó de la necesidad que el mundo tenía de ser salvado, pero no le hicieron caso. Y dice, y llegó a ser heredero de la justicia.
Es decir, él fue advertido y durante 120 años él le avisó a la gente, oigan, va a llover. ¿Qué es eso? Pues ya se van a enterar, mejor pónganse bien con el Señor. No, estás bien loco, llover. ¿Qué es? Pues va a venir agua, nos vamos a inundar. No, pues todo va a estar bien, hombre, no exageres, no seas religioso exagerado. Él creyó en lo que Dios le dijo. Hizo lo que Dios le ordenó de la forma que Dios le dijo. Le dijo, haz esto, prepárate un arca de esta manera, con estas medidas, así, así y asado. ¿Y saben cómo lo hizo Noé? Así y asado. Por eso el evangelio son buenas noticias, mis hermanos, pero también es una advertencia. El otro lado de la moneda es, después de esto hay juicio. Noé trató el mensaje de Dios con temor, con reverencia. Puso atención a las instrucciones. Pongamos nosotros atención. Porque a veces, híjole, qué difícil. Yo no entiendo, ¿no? Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Por qué a veces es tan difícil seguir instrucciones tan sencillas? ¿Por qué se nos hace difícil seguir una instrucción sencilla? Aquí mismo muchas veces. No, hermano, pásale, siéntese aquí. No, aquí quiero, aquí me gusta. Sí, pero pásale, ¿no? Para dar oportunidad. Y se ponen picudos algunos. No, que aquí ya, la silla ya es ergonómica, ya las conoce. Ya llego y se me acomoda todo solito, porque aquí es el lugar que Dios me dio. ¿Sí me explico? Estoy exagerando, pero a veces tenemos actitudes y podemos tener actitudes que no ayudan en ese sentido. ¿Cómo la ve? Entonces, la fe no tiene que ver con si siento o no siento, si estoy de acuerdo o no. Es si creo en lo que Dios dice. Y si creo en lo que Dios dice y me lleva por un lugar, pues sencillamente yo voy a ir por ahí, porque Dios no miente. Porque seguramente está viendo cosas que yo no alcanzo a ver porque estoy bien limitado, ¿sí o no? Estamos bien limitados. Yo no alcanzo a ver. Y a veces nos da duro, nos duele a veces. Ve por aquí. No, yo no. Es que duele, pero lo que nos duele es la carne. Pero si duele, pues está bien que duela y que se muera. ¿Me explico? Pero que podamos decir, Señor, consigue lo que tú quieras en mí. Que esa sea nuestra manera de vivir, no nada más de ahorita, pero Señor, consigue lo que quieras de mí. Yo quiero vivir para ti. Todo lo que quiero hacer, mi manera de vivir, que te agrade, y ayúdame porque tengo unas debilidades y tengo una tendencia a irme chueco, pero tú ayúdame porque quiero agradarte. Sensibilízame a, si voy a hacer, voy a decir tal cosa y no te agrada, así como que detenerme, y si no lo tengo en claro, voy a pedir consejo, pero quiero agradarte. Me voy a detener, voy a esperar más, voy a ser más prudente, voy a cuidar los pasos que doy, voy a cuidar las palabras que hablo, no voy a abrir la boca así nada más y decir la primer cosa que se me viene a la cabeza. ¿Sí me explico? ¿Sí saben de lo que estoy hablando, va? Ayúdame, Señor, con esto para no regarla, porque quiero agradarte. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Porque ahora nos ponemos de pie y levantamos nuestras manos y le decimos así, si usted quiere: Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para agradarte a ti. Yo quiero vivir para ti, Señor. Y tengo tanto que revisar en mi vida, tengo tanto que revisar en mi corazón, pero yo deseo agradarte, Señor. Yo deseo agradarte. Yo deseo vivir de tal manera en que tú des testimonio
de que mi vida es agradable para ti y que ese testimonio lo pueda tener yo, que sea tu Espíritu Santo hablándome y guiándome y enseñándome la forma en que opera la fe en el reino, en que opera el templo tuyo aquí en la tierra. Es el lugar de encuentro contigo, es el lugar de encuentro de la tierra con el cielo, porque somos templos tuyos, Señor. Somos lugar de tu morada y queremos que esté bien y queremos agradarte, Señor. Yo quiero hacerlo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.